Bună ziua! La această audiență generală a Sanctității sale Papa Leon al XIV-lea iau parte din România mai multe persoane de limba română și maghiară, un grup de credincioși din eparhia greco-catolică de Maramureș, un grup de pelerini din Brașov și o delegație de senatori, avocați, profesori și reprezentanți ai societății civile. La încheierea audienței generale, Papa Leon al XIV-lea invocă binecuvântarea apostolică, pe care o extinde la rozarii și la obiectele de devoțiune pe care pelerinii le au cu sine și care poate fi primită prin mass media de toți cei care o primesc în spirit de credință. Pochválený buď Ježiš Kristus. Na tejto generálnej audiencii sa zúčastňujú aj veriaci zo Slovenska, predovšetkým účastníci 19. púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ako aj rôzne farské skupiny. Comes from God, who loves us all unconditionally. It comes from God. It comes from God, who loves us all, and evil will not prevail. Love more, build bridges. Love more. Build a church that walks. Love more. Build a new world where peace reigns. Love more. Without fear, we move forward, united hand in hand with God. We are disciples of Christ. The world needs His light. Holy Spirit, bring us into harmony, like music, rolling instruments, so that our heartstrings might vibrate in a single melody. Love more, build bridges. Love more, build a church that walks. Love more, build a new world where peace reigns. With humility and joy, look to Christ. Come closer
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la Audiencia General del Santo Padre León XIV, correspondiente a este miércoles 24 de septiembre. Un saludo, amigos oyentes, de parte de quien transmite hoy, María Fernanda Bernasconi, con Alina Tufani y los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo nos acompaña en la asistencia técnica Felipe Herrera. Recordamos que en su ciclo de catequesis durante el Jubileo 2025, Jesucristo, nuestra esperanza, el Papa abordará del tercer tema referido a la Pascua de Jesús, su descenso. Y en el Espíritu fue a anunciar también a las almas cautivas, tal como se lee en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, lo que podríamos decir el misterio del Sábado Santo. Aprovechamos estos momentos para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de EWTN Radio y Televisión, Radio Santa María de Toledo, España, Setelmont Televisión de Alicante, Popular Televisión de la región de Murcia, Radio María en Venezuela y en El Salvador, asimismo Radio María en Guatemala, Radio Hogar de Panamá, Radio... El Papa ya va a dar el saludo litúrgico. Escuchemos. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Pietro. Con el saludo litúrgico se ha dado inicio a esta nueva audiencia general del Papa León y como introducción se leerá en los diversos idiomas que forman parte de esta audiencia el párrafo escogido como introducción del capítulo 3 de la primera carta de Pedro, en el que se lee: Cristo murió una vez por todas por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y en el Espíritu fue a anunciar también a los espíritus encarcelados. Esta lectura se realizará ahora en francés, luego en inglés, en alemán, en nuestro idioma, en español, en portugués, también en árabe y polaco, a fin de llegar a la mayor cantidad de personas. A reading from the first letter of St. Peter. Se está leyendo un párrafo escogido como introducción a la catequesis del Papa, que nos hablará de lo que significa el Sábado Santo, el descenso de Cristo, que ha sido tomado del capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Queridos hermanos, Cristo murió una vez por todas por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en el Espíritu fue a anunciar también a los espíritus encarcelados. De esto hablará el Santo Padre en su catequesis. Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Liebe Schwestern und Brüder, Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben. Mientras se prosiguen las lecturas en los diversos idiomas, continuamos saludando a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Radio Hogar de Panamá, Radio Marién del Dajabón en la República Dominicana y en Haití, Radio Magna, Chubut, Argentina, Radio y Televisión de Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio Vicentina de la provincia de Chile,
Lectura de la primera carta de San Pedro. Queridos míos, Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo, padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu, y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros. Palabra de Dios. Y tras la lectura escogida en nuestro idioma, proseguimos saludando a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Católica de Cuenca, también en Ecuador y en los Estados Unidos, Catholic Faith Network de Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada de Atlanta, Santa Teresita Radio y ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión. Asimismo, destacamos que entre los numerosos grupos de fieles que hoy asisten a esta audiencia hay religiosas de la Confederación de Santa María y Santo Domingo, peregrinos de la Arquidiócesis de Zaragoza en España, de la parroquia de Ronda, Estepona, Torre del Mar, Malagra, grupos de catequistas también de Valencia. De México hay peregrinos de la Diócesis de Matamoros, Reynosa, del Seminario Diocesano de La Paz, y grupos de peregrinos procedentes de Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. También de Portugal y de Brasil. Esta es la lectura en árabe. Cristo murió una vez por todas por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en el Espíritu fue a anunciar también a los espíritus encarcelados. Z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Anche oggi ci soffermiamo sul mistero del Sabato Santo. También hoy nos detenemos en el misterio del Sábado Santo. Es el día del misterio pascual, en el que todo parece inmóvil y silencioso, mientras en realidad se cumple una invisible acción de salvación. Cristo desciende al reino de los infiernos para llevar el anuncio de la resurrección a todos aquellos que estaban en las tinieblas y en la sombra de la muerte. Este evento que la liturgia y la tradición nos han entregado representa el gesto más profundo y radical del amor de Dios por la humanidad. En efecto, no basta decir ni creer que Jesús ha muerto por nosotros. Es necesario reconocer que la fidelidad de su amor ha querido buscarnos allí donde nosotros mismos nos habíamos perdido, allí donde se puede empujar solo la fuerza de una luz capaz de atravesar el dominio de las tinieblas. Los infiernos en la concepción bíblica no son tanto un lugar cuanto una condición existencial
esa condición en la que la vida está debilitada y reinan el dolor, la soledad, la culpa y la separación de Dios y de los demás. Cristo nos alcanza también en este abismo, atravesando las puertas de este reino de tinieblas. Entra, por así decir, en la misma casa de la muerte, para vaciarla, para liberar a los habitantes, tomándolos de la mano uno por uno. Es la humildad de un Dios que no se detiene delante de nuestro pecado, que no se asusta frente al rechazo extremo del ser humano. El apóstol Pedro, en el breve pasaje de su primera carta que hemos escuchado, nos dice que Jesús, vivificado en el Espíritu Santo, fue a llevar el anuncio de salvación también a los espíritus encarcelados. Es una de las imágenes más conmovedoras que no se encuentra desarrollada en los evangelios canónicos, sino en un texto apócrifo llamado Evangelio de Nicodemo. Según esta tradición, el Hijo de Dios se adentró en las tinieblas más espesas para alcanzar también al último de sus hermanos y hermanas, para llevar también allí abajo su luz. En este gesto está toda la fuerza y la ternura del anuncio pascual. La muerte nunca es la última palabra. Queridos, este descenso de Cristo no tiene que ver solo con el pasado, sino que toca la vida de cada uno de nosotros. Los infiernos no son solo la condición de quien está muerto, sino también de quien vive la muerte a causa del mal y del pecado. Es también el infierno cotidiano de la soledad, de la vergüenza, del abandono, del cansancio de vivir. Cristo entra en todas estas realidades oscuras para testimoniarnos el amor del Padre, no para juzgar, sino para liberar, no para culpabilizar, sino para salvar. Lo hace sin clamor, de puntillas, como quien entra en una habitación de hospital para ofrecer consuelo y ayuda. Los padres de la Iglesia, en páginas de extraordinaria belleza, han descrito este momento como un encuentro entre Cristo y Adán, un encuentro que es símbolo de todos los encuentros posibles entre Dios y el hombre. El Señor desciende allí donde el hombre se ha escondido por miedo y lo llama por nombre, lo toma de la mano, lo levanta, lo lleva de nuevo a la luz. Lo hace con plena autoridad, pero también con infinita dulzura, como un padre con el hijo que teme ya no ser amado. En los iconos orientales de la resurrección, Cristo es representado mientras derriba las puertas de los infiernos y extendiendo sus brazos, toma las muñecas de Adán y Eva. No se salva solo a sí mismo, no vuelve a la vida solo, sino que lleva consigo a toda la humanidad. Esta es la verdadera gloria del resucitado. Es poder del amor, es solidaridad de un Dios que no quiere salvarse sin nosotros, sino solo con nosotros. Un Dios que no resucita, sino es abrazando nuestras miserias y nos levanta de nuevo para una vida nueva. El Sábado Santo, por tanto, es el día en el que el cielo visita la tierra más en profundidad. Es el tiempo en el que cada rincón de la historia humana es tocado por la luz de la Pascua. Y si Cristo ha podido descender hasta allí, nada puede ser excluido de su redención, ni siquiera nuestras noches, ni siquiera nuestros pecados más antiguos, ni siquiera nuestros vínculos rotos. No hay pasado tan arruinado, no hay historia tan comprometida
que no pueda ser tocada por su misericordia. Queridos hermanos y hermanas, descender para Dios no es una derrota, sino el cumplimiento de su amor. No es un fracaso, sino el camino a través del cual Él muestra que ningún lugar está demasiado lejos, ningún corazón demasiado cerrado, ninguna tumba demasiado sellada para su amor. Esto nos consuela, esto nos sostiene, y si a veces nos parece tocar el fondo, recordemos, ese es el lugar desde el cual Dios es capaz de comenzar una nueva creación, una creación hecha de personas que se han vuelto a levantar, de corazones perdonados, de lágrimas enjugadas. El Sábado Santo es el abrazo silencioso con el que Cristo presenta toda la creación al Padre para volver a colocarla en su plan de salvación. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua francesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Voici le résumé de la catéchèse que vient Y d'exposer. ahora el resumen de esta catequesis para los fieles de lengua francesa. Chers frères et sœurs, El Papa dijo: dans le silence du queridos samedi hermanos y saint que hermanas, en el silencio del Sábado Santo se déroule en réalité que une contemplamos esta invisible mañana, action se de desarrolla en realidad una acción invisible de salvación. rejoint dans cet abîme des Cristo se entrailles de la une en terre, este abismo de las entrañas de la tierra a los justos que desde Adán y Eva esperan la salvación prometida. L'événement du samedi saint nous El révèle acontecimiento la del Sábado fécondité Santo salvatrice du silence, nos revela la fecundidad salvífica del silencio, et vient durante el chercher cual l'humanité pour la Cristo sauver. cumple su promesa y viene a buscar a la humanidad para salvarla. Ese día se manifiesta toda la fuerza y la ternura del anuncio pascual. La muerte nunca tiene la última palabra. En el momento de la resurrección, Cristo no vuelve solo a la vida, sino que arrastra consigo a toda la humanidad para llevarla a la cruz. El Sábado Santo es pues el abrazo con el que Cristo presenta toda la creación al Padre para reincorporarla a su designio de salvación. Y ahora los saludos del Santo Padre. Saluto cordialmente pellegrini in lingua francese, in particolare i fedeli provenienti dal Senegal, dal Canada, dal Belgio e dalla Francia. Di fronte alla fecondità del silenzio che avvolge il Sabato Santo, impariamo a lasciargli spazio nella nostra vita, in quanto il silenzio si rivela favorevole all'azione salvifica di Cristo nelle nostre anime. Dio vi benedica. El Santo Padre ha dicho: saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los fieles procedentes de Senegal, Canadá, Bélgica y Francia. Ante la fecundidad del silencio que envuelve el Sábado Santo, aprendamos a dejarle espacio en nuestra vida, ya que el silencio se revela favorable a la acción salvífica de Cristo en nuestras almas. Que Dios los bendiga, concluyó diciendo el Papa León XIV en italiano, dirigiéndose a los fieles y peregrinos de lengua francesa.
Most Holy Father, Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua inglesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Papa León. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Jubilee theme of Jesus Christ, our hope, we continue to contemplate the mystery of Holy Saturday. It is the day within the Paschal mystery when Jesus descends into the realm of the dead to bring the good news of the resurrection. En este resumen de la catequesis, el Papa les está diciendo a los queridos hermanos y hermanas que hoy continuamos sobre el tema jubilar Jesucristo nuestra esperanza y seguimos contemplando el misterio del Sábado Santo. Es el día dentro del misterio pascual en el que Jesús desciende al reino de los muertos para llevar la buena nueva de la resurrección a todos los que habitan en las tinieblas. Cuando realiza este descenso, que no es en absoluto una derrota, revela su amor radical por la humanidad y que la muerte no es la última palabra. Su amor es una luz poderosa que penetra en la oscuridad más densa para llegar a nuestros hermanos que parecen estar completamente perdidos. Esto no es solo un acontecimiento del pasado, sino que se aplica a cada uno de nosotros hoy en día. Cristo entra en nuestras propias luchas y toca nuestros pecados más profundos con su misericordia. Me complace dar la bienvenida esta mañana a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa, especialmente a los procedentes de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Irlanda del Norte, Dinamarca, Sudáfrica, Uganda, Australia, Nueva Zelanda, Bangladesh, India, Indonesia, Malasia, Qatar, Filipinas, Vietnam, Canadá y los Estados Unidos de América. Con mis mejores deseos y mis oraciones por el actual jubileo de la esperanza, para que sea para ustedes y sus familias un tiempo de gracia y de renovación espiritual, invoco sobre todos la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua alemana que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, después el Papa impartirá a todos su bendición apostólica, que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Papa León en lengua alemana. Queridos hermanos y hermanas, el Sábado Santo, día de descanso de Jesús en el sepulcro, reina el silencio. Al mismo tiempo se lleva a cabo en secreto la obra salvadora de Cristo. Él descendió a los infiernos, como rezamos en el credo. Esto significa que Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, descendió a los infiernos para anunciar la buena nueva de la resurrección a los que están sentados en la oscuridad y en la sombra de la muerte,
y para hacerlos partícipes de su victoria sobre el pecado y la muerte. Allí donde el hombre vive separado de Dios y de los demás en soledad, Cristo lleva el amor misericordioso del Padre y conduce a la humanidad redimida a la luz de la mañana de Pascua. Y ahora el Papa saludará en italiano a los fieles de lengua alemana. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, varcando la porta santa ci ricordiamo che in Cristo siamo passati dalla morte alla vita. Rinnoviamo questa nostra fede nel risorto che con la sua luce illumina le tenebre di questo mondo e dei nostri cuori. El Santo Padre ha dicho, queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, al atravesar la puerta santa recordamos que en Cristo hemos pasado de la muerte a la vida. Renovemos nuestra fe en el resucitado, que con su luz ilumina las tinieblas de este mundo y de nuestros corazones. Y ahora seguirá la lengua española. Santo Padre, los peregrinos de lengua española presentes en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, acompañado de sus oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos contemplando el misterio del Sábado Santo, en el que todo parece inmóvil y de un silencio absoluto, concentrándonos en el descenso de Jesús a los infiernos. Lo que acontece es una acción salvífica. Cristo desciende a la profundidad de la muerte para llevar el anuncio de la resurrección a todos los que yacían en tinieblas. Este evento representa el gesto más profundo y radical del amor de Dios por la humanidad. Él ha querido buscarnos allí en los infiernos, es decir, en esa condición existencial en donde reina el dolor, la soledad, la culpa y la separación de Dios y de los demás. Cristo desciende allí para liberar también hoy a los que viven la muerte a causa del mal y del pecado, a los que viven el infierno cotidiano de la soledad, de la vergüenza, del abandono o del cansancio de la vida. Cristo entra en todas estas oscuras realidades, no para juzgar, sino para liberar. No para culpabilizar, sino para salvar. Cristo desciende entre los muertos para manifestar el amor del Padre. Por tanto, no existe un pasado tan dañado o una historia irreparable que no pueda ser tocada por su misericordia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Queridos hermanos y hermanas, si a veces nos parece que hemos tocado fondo, recordemos que ese es el lugar donde el que Dios es capaz de comenzar una nueva creación hecha de corazones perdonados. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua china que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta catequesis se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra serie de catequesis sobre el tema Jesucristo, nuestra esperanza, meditando hoy sobre el misterio del Sábado Santo. Ese día forma parte del misterio pascual, cuando Jesús descendió a los infiernos para llevar la alegre noticia de la resurrección a todos los que habitan en las tinieblas. El descenso de Jesús a los infiernos no fue en absoluto un fracaso, sino más bien una manifestación de su profundo amor por la humanidad, demostrando que la muerte no es el final definitivo. El descenso de Jesús a los infiernos, como hemos dicho, no fue un fracaso. El amor de Jesús es una luz poderosa que atraviesa la oscuridad más densa y llega a aquellos hermanos que parecen completamente perdidos. Cristo se involucra en las luchas de nuestras vidas, tocando nuestros pecados más profundos con su compasión. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi esorto a rendere fervida e serena testimonianza di vita cristiana, animata dalla carità verso Dio e verso il prossimo. A tutti la mia benedizione. El Papa ha dicho: dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, los exhorto a dar un testimonio ferviente y sereno de la vida cristiana, animados por la caridad hacia Dios y hacia el prójimo. A todos, mi bendición. Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes su bendición apostólica con un pensamiento especial a los niños, a los enfermos y a los que sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora, un resumen de la catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar. Al reflexionar sobre el misterio del Sábado Santo, es significativo tener presente que Jesús descendió a la morada de los muertos para llevar a los que estaban en las tinieblas el anuncio de la resurrección. En las Escrituras, la morada de los muertos se llama infierno, Sheol, y evoca no tanto un lugar, sino la condición existencial de quien está prisionero del dolor y de la separación de Dios y de los demás. Al descender allí, Jesús lleva la luz al último de los hijos de Adán,
que se escondió por miedo. Un misterio que también conmueve a quienes hoy, a causa del mal y del pecado, se encuentran en el infierno cotidiano de la soledad, la vergüenza y las innumerables dificultades. El Señor resucitado sigue arrastrando consigo al reino de su luz a toda la humanidad. Y ahora el Santo Padre saludará en italiano a los fieles de lengua portuguesa. Saluto i pellegrini del Portogallo e del Brasile e tutti i fedeli di lingua portoghese presenti all'odierna udienza. Il Signore risorto non smette mai di cercarci e quando ci trova prigionieri delle tenebre gioisce nel riportarci alla luce della vita. Cari fratelli e sorelle, in questo nostro tempo, tra le macerie dell'odio che uccide, facciamoci portatori dell'amore di Gesù che illumina e rialza l'umanità. Dio vi benedica. Eis a tradução das El Santo Padre ha dicho: saludo a los peregrinos de Portugal y Brasil y a todos los fieles de lengua portuguesa presentes en la audiencia de hoy. El Señor resucitado nunca deja de buscarnos y cuando nos encuentra prisioneros de las tinieblas, se alegra al devolvernos a la luz de la vida. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro tiempo, entre los escombros del odio que mata, seamos portadores del amor de Jesús que ilumina y levanta a la humanidad. Que Dios los bendiga. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام. Se presenta al Santo Padre las oraciones de parte de los visitantes y peregrinos de lengua árabe que asisten a esta audiencia. من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. Y a los fieles se les explica que al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a los presentes su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا ليون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم على سر يوم السبت المقدس في إطار En su catequesis, el Santo Padre explicó que proseguía con el ciclo dedicado a este jubileo y que hoy contemplábamos el misterio del Sábado Santo, dijo, en el que todo parece inmóvil y de un silencio absoluto, concentrándonos en esta ocasión en el descenso de Jesús a los infiernos. Lo que acontece, explicó el Papa León, es una acción salvífica. Cristo desciende a la profundidad de la muerte para llevar el anuncio de la resurrección a todos los que yacían en las tinieblas. Este evento representa el gesto más profundo y radical del amor de Dios, explicó el Papa, amor de Dios por parte y para la humanidad, pues Él ha querido buscarnos allí en los infiernos, es decir, en esa condición existencial en donde reina el dolor, la soledad, la culpa, la separación de Dios y también de los demás. El Papa explicó que Cristo desciende allí para liberar también hoy a los que viven la muerte a causa del mal y del pecado,
a los que viven el infierno cotidiano de la soledad, de la vergüenza y del abandono, o incluso del cansancio de la vida. Y ahora el saludo del Papa. Saluto i fedeli di lingua araba. Cari studenti, all'inizio del nuovo anno scolastico vi invito a preservare la fede e a nutrirvi di scienza per un futuro migliore in cui l'umanità possa godere di pace e tranquillità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe, dijo el Papa León. Queridos estudiantes, al comienzo del nuevo año escolar los invito a preservar la fe y a nutrirse de ciencia para un futuro mejor en el que la humanidad pueda disfrutar de paz y de tranquilidad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i innych krajów, Los visitantes y peregrinos de lengua española, Santo Padre, que participan en esta audiencia, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto y acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Papa León XIV. Continuando con la serie de reflexiones jubilares sobre Cristo, nuestra esperanza, nos detenemos en el misterio de su descenso a los infiernos para sacar las almas del abismo hacia la vida eterna. Este acontecimiento, conmemorado por la Iglesia cada sábado santo, muestra el gesto más radical del amor de Dios. Humillarse y descender a las tinieblas más profundas de la vida humana, no para condenar, sino para conducir con infinita dulzura hacia el Padre misericordioso. Al descender a las profundidades, Cristo nos recuerda que no hay vida tan maltratada ni hombre tan sumido en el pecado que no pueda ser tocado por su misericordia, que inscribe de nuevo a cada hombre en el plan de la salvación de Dios. Saluto cordialmente i polacchi. In particolare i pellegrini dell'Arcidiocesi di Danzica, con l'Arcivescovo Metropolita e i Vescovi Ausiliari, che rendono grazie per il centenario di codesta diocesi, nonché i pellegrini della diocesi di Droicin con il loro vescovo. Nella vostra patria si è manifestata la misericordia di Dio. Possa essa ravvivare continuamente la vostra fede, speranza e carità, che scaturiscono dall'incontro con il Signore nel mistero pasquale, specialmente nei sacramenti. Vi benedico di cuore. El Santo Padre ha dicho: saludo cordialmente a los polacos, en particular a los peregrinos de la Arquidiócesis de Gdańsk, con el arzobispo metropolitano y los obispos auxiliares, que dan gracias por el centenario de esta diócesis, así como a los peregrinos de la diócesis de Droszczyn con su obispo. En su patria se ha manifestado la misericordia de Dios, que ella avive continuamente su fe, esperanza y caridad que brotan del encuentro con el Señor en el misterio pascual, especialmente en los sacramentos. Los bendigo de corazón.
Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua rumena e ungherese, in particolare ai fedeli. Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua rumana y húngara, en particular a los fieles de la eparquía greco-católica de Maramuresh-Brešov, así como a la delegación de senadores, abogados, profesores y representantes de la sociedad civil de Rumanía. Que esta visita a la ciudad de los apóstoles Pedro y Pablo fortalezca su fe para que sean testigos cada vez más creíbles del Evangelio en la familia y en la sociedad. A todos les imparto mi bendición. Sanctitatea sa, Leon al XIV-lea, a transmis pentru cei din România următoarele cuvinte. Adresez salutul meu cordial persoanelor de limba română și limba maghiară, mai ales credincioșilor eparhiei greco-catolice de Maramureș, celor din Brașov, precum și delegației de senatori, avocați, profesori și reprezentanți ai societății civile din România. Vă urez ca vizita voastră în orașul apostolilor Petru și Paul să întărească în voi credința, astfel încât să fiți mărturisitori tot mai credibili ai Evangheliei în familie și în societate. Pe voi toți vă binecuvântez! Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua slovacca. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua eslovaca, en particular a los participantes en la 19ª peregrinación del Ordinariato de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos Armados de la República Eslovaca, junto con los grupos parroquiales. Queridos hermanos y hermanas, han venido aquí en el año jubilar para atravesar las puertas santas. Les deseo que sean valientes testigos del Evangelio de la Esperanza en el entorno en el que viven y trabajan. Con alegría les imparto la bendición apostólica a ustedes, a su servicio y a sus seres queridos en la patria. Alabado sea Jesucristo. Srdečne pozdravujem slovenských veriacich. Osobitne vítam účastníkov 19. púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ako aj farské skupiny. Drahí bratia a sestry, prišli ste sem v jubilejnom roku, aby ste prešli svätými bránami. Želám vám, aby ste boli odvážnymi svedkami evanjelia nádeje v prostredí, v ktorom žijete a pracujete. S radosťou udeľujem apoštolské požehnanie vám, vašej službe i vašim drahým doma vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia cantaremos, rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno de ustedes trae consigo. Queridos hermanos y hermanas, el mes de octubre, ya cercano, para la Iglesia está dedicado de modo especial al Santo Rosario. Invito a cada uno a rezar el próximo mes, cada día, el Rosario por la paz, especialmente en la familia y en las comunidades,
Además, invito de modo especial a quienes prestan servicio en la Ciudad del Vaticano a rezar en la Basílica de San Pedro todos los días a las 19 horas. En particular, la tarde del sábado 11 de octubre a las 6 de la tarde, en la Plaza de San Pedro, aquí, nos reuniremos todos en la vigilia del Jubileo de la Espiritualidad Mariana, recordando también el aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Accolgo con affetto gli istituti religiosi. Acojo con afecto a los institutos religiosos, en particular a las hermanas misioneras de San Pedro Claver, que celebran su capítulo general, a las hermanas franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús y de María, a las hermanitas de los ancianos abandonados, a las religiosas de la diócesis de San Miniato y a los religiosos de la congregación de las sagradas estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, los animo a renovar el espíritu de las bienaventuranzas para llevar a todas partes el alegre anuncio de la salvación. Saludo a los numerosos grupos parroquiales, especialmente a los de Grosseto, Aprilia, Montoro, Istrana y Morgano, Serramazzoni y Zocca, así como a los participantes en el Congreso Europeo de Odontología, la Sociedad Tenística de Roma y la Academia Militar de Módena. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Que la amistad con Jesús sea para ustedes fuente de alegría, motivo inspirador de cada elección, consuelo en los momentos de sufrimiento y de prueba. A todos, mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado la catequesis del Santo Padre. Hoy se ha referido al misterio del Sábado Santo, en el que todo parece inmóvil, dijo, y en un silencio absoluto, concentrándonos en el descenso de Jesús a los infiernos. El Papa explicó que lo que acontece fue y es una acción salvífica, porque Cristo desciende a la profundidad de la muerte para llevar el anuncio de la resurrección a todos los que yacían en las tinieblas. Además,
Al saludar a los fieles y peregrinos procedentes de los 5 continentes, el Papa recordó que el mes de octubre está dedicado especialmente dentro de la Iglesia Católica al rezo del Santo Rosario. Por eso hizo la invitación a hacerlo todos los días, incluso en la Basílica de San Pedro, especialmente a los empleados de la Ciudad del Vaticano. Y también anunció que el sábado 11 de octubre a las 6 de la tarde, en la Plaza de San Pedro y en el contexto del jubileo de la espiritualidad mariana, se rezará esta oración. Al mismo tiempo recordó que el 11 de octubre es el aniversario de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II, que tuvo lugar, valga la redundancia, un 11 de octubre, pero de 1962, y que coincide también con la memoria del Papa San Juan XXIII. Bien, el Papa saludó a todos los presentes de nuestro idioma y dijo que si a veces nos parece que hemos tocado fondo, recordemos que ese es el lugar desde el que Dios es capaz de comenzar una nueva creación hecha de corazones perdonados. Naturalmente, el Papa bendijo a todos, incluso a los asistentes de Rumanía y de Eslovenia. Bien, amigos, tengan ustedes un feliz día. Fin de la transmisión. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.